Vamos a comenzar entonces el día de hoy con los adjetivos. Bien, ya todo lo tienen, ya lo mandé el grupo, así que va a ser fácil. Vamos a leer un poquito. Dice, el adjetivo es una palabra que for- formando parte de la oración siempre acompaña al sustantivo. ¿Mm? Siempre acompaña al sustantivo. ¿Por qué? Esto es muy importante, tienen que saber que siempre acompaña al sustantivo. ¿Mm? Si ustedes ven algún adjetivo que está solo, sin el sustantivo al lado, ya pasaría a ser no adjetivo, sino un pronombre. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Mientras haya un sustantivo, mientras haya un sustantivo, ¿dónde dice sustantivo acá? Donde haya un sustantivo, siempre va a ser adjetivo. En cambio, si ya no está el sustantivo, ¿m? Ya va a pasar a ser un pronombre. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Si ustedes ven que falta el sustantivo, es porque pasa a ser un pronombre. ¿M? Pronoun, pronoun. Bueno, esos pronombres vamos a ver más adelante. Bien, su función principal en la oración es ampliar y precisar el significado del sustantivo, es decir, complementarlo cuando sea necesario. Como el adjetivo tiene género y número, siempre debe estar en concordancia con el género y número del sustantivo al que determina. Entonces, siempre tiene que haber concordancia. Concordancia quiere decir que debe tener sentido, ¿sí? Eh, si dice auto, yo sé que auto es masculino, no puedo decir auto linda, queda mal, ¿sí? Auto linda. No, es auto lindo, porque auto es masculino, por lo tanto el adjetivo también debe ser masculino. A eso se refiere con concordancia. ¿Mm? Seguimos. Bueno, acá ya les puse, ¿sí? La clasificación. Estos son los que vamos a ver nosotros ahora. Eh, faltan acá, pero son los que mayormente van a utilizar ya en el secundario. Obviamente, no es todo, está resumido, pero más o menos esto es lo que van a ver en el secundario. Bien, esto es un mapita que le hice más o menos para que sepan lo que vamos a aprender durante la clase. A lo mejor esta clase sea de algunos nada más, no les voy a dar los cinco, capaz que les dé dos o tres nada más, depende si se hace largo o corta la clase. Adjetivos, tenemos los calificativos, tenemos los demostrativos, posesivos, numeral y los gentilicios. Bueno, los gentilicios son los más fáciles de todos. ¿Sí? Comenzamos. Entonces, primero vamos a ver lo que son los adjetivos calificativos. Entonces, ¿qué son? Bueno, dice, es la palabra que acompaña al sustantivo para determinarlo o calificarlo, determinarlo o clasificarlo. Expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los sustantivos concretos, ¿sí? Todo lo que puede ser percibido por quién, por los sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de concreto, hablamos acá de un libro. Un libro es concreto, ¿cierto? Lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos morder. ¿M? Bueno, el que muerde un libro, yo no sé, ya. Seguimos. Entonces, califica o determina a un sustantivo, ya sea en concreto, por ejemplo, un libro verde, ¿m? O grande,
Y también de forma abstracta. Sustantivos abstractos, ya sea adjetivos abstractos. ¿Sí? Por ejemplo, una palabra abstracta, ¿m? ¿Qué sería? Por ejemplo, difícil. ¿M? Difícil es una palabra abstracta que solamente está en nuestra cabecita, en nuestros pensamientos, ¿sí? No la podemos ver, no la podemos oler, no la podemos tocar, por lo tanto es abstracta. Pueden ir adelante, buenas personas, o detrás, pequeña, buenas, va adelante, y pequeña va detrás. ¿De quién? Del sustantivo. Cuchara y del sustantivo persona. Además, pueden aparecer separados del sustantivo por un verbo como el verbo ser y el estar. Por ejemplo, el pantalón está roto. Ok. Acá les puse algunos ejemplos, ¿no?, de adjetivos. Tanto bueno, malo, grande, bonito, feo, pequeño, hasta difícil, brillante, fácil, listo, nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Sabemos que sí o sí debe coincidir en género y en número. ¿Ok? Bien. Hay algunos adjetivos que coinciden, que tienen masculino y femenino, y otros que son neutros, que no tienen ni masculino ni femenino, que sirven para ambos, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá mismo dice el género del adjetivo. En cuanto al género, hay algunos adjetivos que tienen una misma terminación, y después dice una misma terminación para el masculino y el femenino. Ejemplo, alegre, yo no puedo decir eh, Cristóbal está alegre o Cristóbal está alegro. No, no se puede. No se quiere decir tanto para masculino como femenino. ¿Mm? Lo mismo que feliz, lo mismo que amable. Después, esos son de una sola terminación, que sirven para ambos, para masculino y para femenino. La niña alegre, el niño. ¿Mm? La señora, el señor. Eh, Después hay uno que tiene dos terminaciones, que son, por ejemplo, a bueno, a buena, yo le puedo cambiar por una O y le digo bueno, buena. Entonces ahí estos se llaman de dos terminaciones. Tenemos, ¿se entendió hasta ahí? Una misma terminación que sirve para masculino y femenino, dos terminaciones. Tenemos la A para femenino y la O para masculino. ¿Sí? Lindo, linda. Adjetivos especificativos son aquellos adjetivos que expresan una cualidad específica de ese sustantivo. Acá, por ejemplo, les puse rosas, ¿sí? Pero ¿qué rosas? Hay rosas blancas, rosas verdes, rosas color amarillo, eh, color, no sé, turquesa, rosas de muchos colores. Pero cuando digo especificativo, porque estoy especificando cuáles rosas son. Entonces, hizo un ramo con las rosas que, ¿cuál rosas? Y las blancas, de rosas blancas. Me está especificando qué rosas son. Y las rosas blancas. Bien, esos son los especificativos. ¿Mm? Si yo digo, por ejemplo, jean azul,
o el jean blanco, estoy especificando cuál de los jeans es el que quiero ponerme esta noche, que son los jeans blancos, no los jeans azul, ni el jean rojo. Le digo, mamá, por favor, ¿me puedes pasar el jean rojo? Que hoy tengo que salir al boliche. Entonces mi mamá va a ir al placar a traerme los jeans rojos. ¿Estamos? A eso se refiere con especificativo. Me está especificando a mí cuál es el sustantivo, a qué sustantivo o a qué nombre me estoy refiriendo. ¿Mm? En este caso, el ejemplo puse que Jesús hizo un ramo con las rosas blancas de su jardín. ¿Mm? Ahora, cuando hablamos de adjetivos explicativos, estos adjetivos muy pocos los usamos nosotros. Es más o menos para que ustedes sepan que hay dos tipos. Bueno, estos adjetivos, los explicativos, expresan una cualidad propia del sustantivo, ¿m? Que solamente de ese sustantivo. ¿M? Por ejemplo, eh, el invierno, todos sabemos que el invierno es frío. No hace falta que yo lo coloque adelante el adjetivo frío, porque yo sé que el invierno es frío. Entonces, los explicativos siempre van delante del sustantivo, ¿sí? Explicando una cualidad propia de ese sustantivo. Todos sabemos que el invierno es frío. No hace falta decir el frío invierno. ¿M? Pero hay muchos poetas que utilizan estos adjetivos, ¿sí? Otro ejemplo es la blanca nieve. Todos sabemos que la nieve es de color blanca, pero sin embargo podemos utilizarlo delante colocando una característica específica que es del sustantivo nieve, que es blanca. ¿Mm? Otro ejemplo podría ser eh, la oscura noche. Oscura, sabemos que la noche es oscura, pero sin embargo yo le coloco delante el adjetivo oscura noche. Entonces aquí diferenciamos dos tipos, ¿m? Los especificativos y los explicativos. ¿M? En este, propio del sustantivo, y acá una específica del sustantivo. Seguimos. Bien, acá les hice otro mapita. Todo lo que está acá es lo que acabamos de ver. Todo esto que acabamos de ver está aquí simplificado en este mapa conceptual. Adjetivos calificativos, ¿m? Tenemos los especificativos y los explicativos. Dentro de los especificativos tenemos, eh, son los que nos dan una explicación específica del sustantivo. Yo digo remera, pero ¿qué remera? Bueno, la azul, ¿m? La remera blanca, la remera verde. Auto, sí, pero ¿qué auto? Bueno, ese auto negro. Eh, en cambio, los explicativos no. ¿M? Dan una cualidad de ese sustantivo, que es, por ejemplo, la blanca nieve, la negra noche, el frío invierno. Después tenemos el género, masculino, femenino. Dentro de los calificativos tenemos de una terminación, que son para tanto masculino como femenino, alegre, feliz y amable. Yo lo puedo utilizar tanto para masculino como para femenino. Y después tenemos de dos terminaciones, que son para los masculinos con la O y para los femeninos con la A. Entonces con esto a ustedes les puede ser más fácil para después cuando tengan que rendir, me lo explican de esa forma. Bien. Ya está, ya los calificativos. Están cortitos. Bien, actividad 1, rodea los adjetivos de una sola terminación y pinta los adjetivos con dos terminaciones. Bien, entonces, ¿cuáles son los de una terminación? Ah, bien,
y de dos listo. Entonces ya puedo hacer la actividad uno. Actividad 2. Escribe 5 ejemplos de adjetivos especificativos y 5 explicativos con sus sustantivos. Yo les puse el ejemplo, animal amigable, ¿m? Especificativo, y el explicativo, Blancanieve. ¿M? Ustedes después van a buscar 5 ejemplos más, o lo pueden hacer de acá directamente, cuando extraigan de aquí, le colocan el sustantivo detrás para ver si es explicativo, ¿sí? Porque, ojo, no todo. ¿M? Por ejemplo, yo digo azul, ¿a qué le puedo agregar este adjetivo azul que sea explicativo? A ver, piensen, ¿qué puede ser azul? A ver, piensen en la naturaleza, a ver, ¿qué puede ser azul? Bien, un río, bien, perfecto. Entonces yo coloco aquí, vamos a escribir azul, mar. Entonces ya tengo aquí azul, mar. Perfecto. ¿Por qué es explicativo? Y bueno, porque es una propiedad propia del mar. Yo no puedo decir marrón, porque no, si yo digo azul mar, es obvio que el mar es azul. Bien, ustedes de acá pueden sacar y hacer la actividad. Seguimos. Actividad 3, lo mismo, es con una terminación y con dos terminaciones. ¿M? Después, bueno, este es otro ya. Otro tema. Adjetivos demostrativos. Ay, ¿qué serán los adjetivos demostrativos? Dice, un adjetivo demostrativo es aquel que indica una relación de lugar. Relación de lugar. Expresando la proximidad de una persona con quien o de quién se habla. Estos adjetivos siempre preceden a un sustantivo. ¿M? De lo contrario, estamos ante otro tipo de palabra. Bueno, porque dice, siempre preceden, siempre están a dónde, están adelante. ¿M? Están adelante del sustantivo. Eso quiere decir, siempre preceden, quiere decir que están adelante. ¿M? ¿Delante de quién? Y bueno, de un sustantivo. ¿M? Delante del sustantivo siempre tiene que estar estos, los adjetivos demostrativos. De caso contrario, ya estamos hablando de otra palabra que son los pronombres. ¿M? Asimismo, dice, no podemos dejar de pasar por alto el saber que los adjetivos demostrativos tienen siempre el mismo género y número que los que poseen los sustantivos a los que acompañan. Bueno, esto es algo obvio, ¿sí? Siempre el adjetivo debe coincidir en género y número con el sustantivo. Siempre. ¿Sí? Esto no hace falta que lo estudien, porque esto es algo obvio. Siempre tiene que estar acorde al sustantivo. Obviamente que van a haber adjetivos que de una sola terminación, que son aquellos que sirven tanto para masculino como para femenino. ¿M? Una terminación para masculino y femenino. ¿M? Eso, eso, eso es relativo. Pero siempre el adjetivo debe tener el mismo género y el mismo número de quién y del sustantivo. Bien.
Entonces, nos dan relación de lugar, o sea, expresando la proximidad. ¿M? De cuán lejos o cerca tengo yo a ese sustantivo, a ese objeto, a esa persona, a animales o cosas. Que, bien, ¿cuáles son? Eh, primera distancia, dice, de grado de distancia tenemos estos, esta, estas. Esta es la primera instancia, los que están, ¿qué? Los que están cerca. ¿M? Que están cerca. En el segundo grado de distancia está ese, esos, esa, esas, para masculino y femenino. Bien. Dice, los pronombres son palabras que nos sirven para referirnos al sujeto sin mencionarlo. Esto cuando ya hablamos de los pronombres personales, ¿se acuerdan? Cuando ya reemplazamos al sustantivo, ya comienzan a ser pronombres. ¿Mm? Si yo digo, por ejemplo, a ver dónde puedo escribir. Acá, vamos a escribir. Por ejemplo, yo digo, siempre comenzamos con mayúscula. Ese chico me acaba de molestar. Bien, acá. Cuando yo digo ese chico, ese, ¿m? Está delante de quién? De un sustantivo. Por lo tanto, ese sería un adjetivo demostrativo. ¿Por qué? Porque está delante de, del sustantivo que es chico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le quito el sustantivo? Si yo les quito el sustantivo, ese, como ya no tiene un sustantivo delante, pasa a ser ¿qué? Un pronombre. ¿Se entiende? Un pronombre. Porque ya no está el sustantivo. Entonces, de adjetivo se transformó a pronombre. ¿Mm? ¿Se entendió? Bien. Esto va a pasar con la mayoría de estos adjetivos que vamos a aprender hoy, con el demostrativo, con, con el... Hay tantas actividades, che. Con el posesivo, con esos dos. ¿Mm? Con esos dos, cuando no está el sustantivo, se transforman en pronombres. Bien, ¿dónde estábamos? Aquí. Bien. Ese me acaba de molestar. Y siempre los pronombres llevan ¿qué? ¿Cómo se llama el sombrerito ese que le hice a la letra E? ¿Llevan qué? Tilde, perfecto, llevan tilde. Siempre los pronombres llevan tilde, perfecto. Entonces dice, como ya hablamos de los adjetivos demostrativos, eh, ¿qué pasaba? Cuando no tengo, cuando no tengo ya el sustantivo delante mío, entonces, entonces pasa a ser ¿qué? Un pronombre. Perfecto. Entonces, aquellos ya pasaría de ser un adjetivo a ser un
pronombre, para que ustedes no se confundan. Por eso yo les puse tanto los adjetivos y les puse acá debajo los pronombres, ¿sí? Para que después ustedes cuando vean una oración que le falte el sustantivo, ese adjetivo ya pasó a ser un pronombre. Es para que ustedes después cuando tengan que redactar o cuando yo les ponga un texto o cuando lean un texto, sepan diferenciar qué tipo de palabra es. Seguimos. Bueno, acá les puse yo ejemplos. Si hay un sustantivo inmediatamente antes o después, entonces es un adjetivo. Entonces yo puse acá. Estos coches son nuevos. Entonces estos pasaría a ser adjetivo. ¿Por qué? Porque tengo un sustantivo delante que es coches. ¿Ah? Estos son nuevos. Estos se refiere al sujeto, pero ¿a qué sujeto puede ser? Pueden ser unos lentes, pueden ser un par de medias o un par de zapatillas. Entonces, como me falta ahí el sustantivo, no hay ningún sustantivo, entonces estos pasaría a ser pronombre. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá abajo dice, aquellos lápices, como tengo lápices delante, entonces aquellos es un adjetivo. Bien. Eh, seguimos. Bien. Aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, dice, este escribió Romeo y Julieta, pero ¿quién? Y Shakespeare. Como aquí no está, no me dice quién es, entonces este sería un pronombre. Este escribió Romeo y Julieta, pero ¿quién escribió Romeo y Julieta? Y escribió Shakespeare. Si sería este Shakespeare o Shakespeare escribió Romeo y Julieta, entonces ya no sería un pronombre y sería un adjetivo. ¿Mm? Acá les puse un ejemplo para que ustedes vean la diferencia cuando es adjetivo y cuando es pronombre. Ustedes me dicen, profe, no le entendí nada, no sé de qué me está hablando en francés, oui monsieur, o me está hablando en italiano, capichi. Bien. Subraya los adjetivos demostrativos que encuentren en las oraciones. Bueno, acá dice, aquel edificio es muy moderno, entonces yo sé que edificio es el sustantivo y aquel va a ser el adjetivo. Entonces, edificio es el sustantivo. Aquel va a ser mi adjetivo, ¿sí? ¿Qué adjetivo? Bueno, el demostrativo. ¿Mm? ¿Ok? Pasamos a la otra actividad. Dice, escribe sobre las líneas los adjetivos demostrativos que concuerden. ¿Cuál es letra que estás pronunciando? Acá, ¿qué tipo de adjetivo pondrían ustedes ahí? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? Esa, bien. ¿Cuál es esa letra que estás pronunciando? Yo coloco esa. Esa, esa. Entonces, eso sería el adjetivo demostrativo. Seguimos. Señala en cada caso. Dice, ¿a quiénes se refieren las palabras destacadas? Este se refiere no. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, bien, bien. Esta actividad número 3, chicos, la van a hacer, la van a hacer de acuerdo a este texto. Sí, la puse más. Entonces, esta actividad iría con el texto. Entonces, acá les voy a poner esta actividad
Actividad va con el texto de abajo. ¿Por qué? Porque tengo que leerlo sí o sí el texto para poder hacer esta actividad. ¿Estamos? Entonces ustedes a esta recuerden la actividad número 3. La actividad 3 de los adjetivos demostrativos la tienen que hacer una vez que lean este. Ujú. Una vez que lean este texto, este diálogo, van a hacer la actividad 3. Lo mismo que con esta y a esta. Bien. Actividad 5 también con los demostrativos. Pero esta vez ya con pronombres. Le puse acá uno con pronombres para ver si más o menos ustedes entendieron cuándo es un pronombre y cuándo no. Cuándo es un pronombre y cuándo es un adjetivo. Ahora pasamos a... Ah, bueno, ya directamente vamos a dar toda la clase, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿O dejamos esto para otro día? Para otro día, profe. ¿Están cansaditos? Bueno, Mañana, pasado mañana, la semana que viene, pero No, ya ahora. tengo, ya No, tengo sueño, profe, profe. la El próximo demo, martes, profe. hoy es, ¿el Sueño, lunes profe. o el martes? hoy es ¿Le lunes, parece el jueves? hoy es jueves, ¿sí? El jueves. O Bueno, el, entonces ya le dejo los adjetivos posesivos sí, no, el sábado. y Ah, Jueves, la semana que viene, bro. adjetivos posesivos y adjetivos generales. Gentilicio para el día. Bueno, la semana que viene les aviso. Por eso, el jueves que viene. Bueno, Porque profe, la semana que viene voy a tener algunas capacitaciones con la TIDE, así que apenas yo me desocupo, les aviso por el grupo. bueno, sí, sí, profe. profe. Ah, O sea, Bien, ¿quedamos hasta dónde? quedamos hasta demostrativos. Adjetivo demostrativo. Entonces ustedes me van a hacer la tarea hasta los adjetivos demostrativos. ¿Capich? Sí, profe. no, profe.